Bueno, mi nombre es Lisette Viridiana. Mi entrevistado es un psicólogo experimental. ¿De cuál es su nombre? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Antonio Muñoz Marín, licenciado en Psicología por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Como lo mencionó Lisette, soy un psicólogo experimental con amplia experiencia en investigación. Vaya, toda la carrera me dediqué a eso y pues bueno, tengo la fortuna de que aún saliendo después me sigo dedicando a lo mismo. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo el método experimental? Bueno, mira, para empezar, el método experimental es algo de lo más amplio que vamos a tener al momento de estar realizando una investigación, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para ello. Muchas de ellas se refieren al planteamiento del problema, para empezar, otras cuantas a si es una investigación cuantitativa o cuantitativa. Uh-huh. Sobre todo en esto del método experimental, hay que tomar en cuenta que tú eres un científico, ¿no? A pesar de que pudiera parecer lo contrario y aunque muchas otras corrientes digan lo contrario, los psicólogos somos experimentadores, científicos, nada más que nosotros a veces usamos bata blanca, a veces no, pero por lo general nosotros nos regimos por el método científico, por tanto los métodos experimentales, los métodos de investigación. ¿Y qué ventajas tiene este método? Bueno, pues para empezar que seguimos el método científico. Aparte de ello, pues bueno, es sumamente importante, ¿no? Ya que el método científico fue lo que hizo que la psicología pudiera ser o no considerada como una ciencia y no nada más como una de las cuestiones de charlatanería que muchas veces se encuentra uno. Puede parecer, por ejemplo, como la astrología, algunas cuestiones no probadas, pero que las personas supersticiosamente tienen como referencia. El método científico ayudó a la psicología para que esto no fuera nada más un, para que no fuera nada más como cosa del porque sí. ¿Y sus desventajas de este método? Sus desventajas del método, pues bueno, vamos a entrar ya directamente en materia, ¿no? El método experimental tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Para empezar, existen experimentos de laboratorio, existen experimentos de campo, en los cuales pues bueno, cuando el psicólogo experimental se lleva inmerso en ellos, pues surgen algunas cuestiones de, que nos ayudan o que nos limitan al momento de hacer la investigación. Una de las ventajas de, por ejemplo, del método científico es la precisión de sus datos. Uh-huh. Al momento de nosotros hacer una investigación por medio del método científico, podemos ocupar fórmulas estadísticas, fórmulas matemáticas, tenemos cuestiones como confiabilidad y validez que son sumamente importantes al momento de realizar una investigación. Muchas de las desventajas es que, por ejemplo, la muestra se ve limitada en algún momento, ¿no? Pues bueno, también están lo que es los problemas prácticos, vaya, los problemas prácticos se refiere al dinero, al costo, al tiempo. No siempre tenemos el tiempo, ni la habilidad, ni mucho menos el dinero para, por ejemplo, estarnos desplazando. Si uno quisiera ver cómo se desarrollan los pueblos indígenas al momento de alguna variable, digamos, ante la ansiedad, pues bueno, para empezar está el costo de viajar hasta un poblado indígena, que nos reciban, el tiempo, los permisos, entre muchas otras cuestiones. La UNAM ofrece muchísimos planes y sobre todo becas que nos ayudan a esto. Hace poquito se abrió una para estudiar eh, en, en la sierra, pero sin embargo, pues bueno, son becas de 8,000 pesos que sí nos sirven para traslados, pero cuando uno lo pone en el campo práctico para quedarnos, para el traslado, para el ir y regresar, pues bueno, se ve limitado, ¿no? Uno tiene que hacer magias, al menos en ese sentido. Y pues bueno, para empezar, el método experimental surgió a partir de la teoría, ¿no? A partir de que
pues bueno, una persona se le ocurrió algo y dijo, no, pues vamos a ver si es cierto. Como toda ciencia lo ha iniciado, ¿no? Isaac Newton, por ejemplo, con la manzana y, pues bueno, vaya, los estímulos condicionados con Pavlov, ¿no? Mm, una de las ventajas es que se puede probar esta teoría, ¿no? Lo llevas no nada más del papel y de tu cabeza, sino más bien a la práctica a ver si es cierto. Y desde su punto de vista, ¿qué crítica le puedes dar a esta metodología? ¿Qué crítica le puedo dar? Vaya, la limitación en algún punto. Eh, al tú estudiar o seleccionar una muestra, los estudios que vas a ofrecer son muy precisos. Sin embargo, cuando dejan de ser precisos, es cuando la muestra incrementa de manera muy grande. Es decir, hace poco tuve la experiencia de poder aplicar el inventario multifacético de personalidad Minnesota a población que no estaba estudiada. Por ejemplo, eran empleados de una empresa que se dedica a la manufactura de metal y esta empresa, pues bueno, vaya, nos pidió unas evaluaciones, pero nosotros lo aprovechamos para hacer investigación y entonces pues ganaron ellos y ganamos nosotros. Al nosotros hacer esto, pudimos ampliar el inventario en el momento para extenderlo hacia esa muestra, ¿no? Para ver si efectivamente es válido para ocupar con ese tipo de muestra. Si bien hay pruebas psicométricas y proyectivas que están estandarizadas para toda la población, muchas veces estas pruebas psicométricas y proyectivas no están estandarizadas para toda la población. Es decir, nos vemos en la limitante de que cuando nosotros queremos estudiar algo, tenemos o que crear la prueba, que crear el instrumento de medición y pues sobre todo pues darle amplitud al seguimiento, ¿no? Hace poco me recuerdo que estaba en la FES Iztacala y una de mis profesoras se aventó una de las pruebas. Estaban creando una prueba para medir estrés de manera estandarizada para funcionarios de la salud. Si tú quisieras ocupar la misma prueba para los empleados, por ejemplo, de la empresa metalmecánica, los resultados no van a ser los mismos. Por el tipo de preguntas, por la población a lo que está dirigida, sobre todo, ¿no? Creo que en ese sentido hay muchas limitantes en al principio de una investigación experimental, o al menos de una investigación que sigue el método experimental. ¿Qué diferencias hay entre este método experimental y el método de investigación? Pues bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, el método de investigación es enteramente teórico, ¿no? Como lo platicé hace un momento. El poder ocupar el método experimental para llevar más allá la teoría, pues es una muy grande ventaja, sobre todo porque no se te queda aquí, ¿no? No se te queda en la cabeza, no nada más lo tienes ahí, y lo llevas y lo practicas y ves si es cierto lo que tú dices, ¿no? Todos los días vivimos el método experimental, creámoslo, ¿no? Cuando tomamos decisiones. Cuando pensamos qué es lo que puede pasar, vivimos el método experimental y el método de investigación. Es parte de la naturaleza humana. La diferencia está en que para que sea científica uno lo plasma en papel, uno se pregunta a sí mismo, uno ve las diferentes hipótesis que se encuentran, ¿no? Hay diferentes objetivos, y por supuesto también varias variables de respuesta, las variables independientes, las variables dependientes. Entonces, nosotros vivimos todos los días el método experimental. Eh, el método investigativo, pues también, pues vaya, la diferencia está en que uno lo lleva a la práctica y al mismo tiempo uno no lo lleva a la práctica. Cuando se te queda aquí el pensamiento, es mero método investigativo, ¿no? Pero cuando dices, ¿qué tal si pienso y luego lo hago? Pues bueno, vaya, ahí cambia la cosa, ¿no? Es como si te gusta una persona. A lo lejos la ves y pues, te gusta una persona y le dices, ¿le hablaré? ¿No le hablaré? ¿Qué pasa si le hablo? ¿Qué pasa si no le hablo?
Y pues bueno, hay quienes deciden llevarlo a un método experimental y decir, pues le hablo o no le hablo, ¿no? Ya cuando toman la decisión y conllevan esta, esta manera de proceder, ¿no? ¿Qué haces? Pues vaya, lo vives prácticamente, ¿no? Y pones el planteamiento del problema, ¿le hablo o no le hablo? El objetivo, ¿no? Pues a lo mejor me caso con ella, quizás, ¿no? Al igual. O vamos a ponerle un objetivo a corto plazo. Salgo con ella un día, me da su teléfono, me pasa su Facebook, o a lo mejor ya le puedo hablar por el WhatsApp, etcétera, etcétera. Y pues bueno, la manera de proceder, el método, el diseño. No, pues es que ya sé, si llego y me pongo de esta manera, pues a lo mejor no me veo tan fanfarrón, ¿no? O bueno, y eso nos va a arrojar los resultados, ¿no? Los resultados pueden ser de que si le digo una cosa mal, pues entonces me va a cachetear, ¿no? Pero a lo mejor le digo una cosa bien y pues ya conseguí el teléfono. Y al final pues son las conclusiones. Realmente las diferencias que existen o que yo veo en el método experimental y de investigación son las decisiones que uno toma al momento de ser el experimentador. Es decir, si tú decides llevarlo a la práctica o si decides quedártelo para ti mismo. ¿Y de qué forma trabaja usted con sus pacientes? Con base en el método experimental, pues bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Uno empieza a checar toda la historia, que vendría a ser como la recaudación de información, antecedentes, estado del arte, marco teórico, pues, que serían lo que es la historia de vida, ha habido algunas cuestiones anteriores, el planteamiento del problema, muchas veces tenemos un problema inicial, ¿no? Pero posteriormente este problema inicial cambia y hay un problema real. Es esta flexibilidad a lo mejor que sí tendría que no tendría directamente el método científico estrictamente utilizándolo, pero que nosotros como psicólogos experimentadores nos podemos dar, ya que el objetivo al momento de trabajar con un usuario no es que probar una teoría, sino vaya, a lo mejor el objetivo en ese momento es intentar apoyar de la manera en la que podamos. Obviamente pues tiene sus resultados, tú decides el método y las técnicas que vas a ocupar, ¿no? Por ejemplo, ya sea que lo entrenes en asertividad, que haya desensibilización, terapia racional emotiva, debate de ideas, entre muchas otras cuestiones. Y pues lo consiguiente son los resultados, a ver si sí sirvió, si le ayudó, si no le ayudó. Eso se ve más en el seguimiento posterior a los usuarios, que pues las obvias conclusiones, ¿no? Tú cuando tienes usuarios, tienes que hacer a fuerzas un reporte clínico que es para ti, que guardas por 5 años y pues bueno, las conclusiones se ven reflejadas ahí, ¿no? Cuando trabaja en algún caso, ¿sigue al pie de la letra la metodología o llega a desviarse y por qué lo hace de esta manera? Bueno, eh, siempre uno como psicólogo experimental va a procurar seguir el método experimental, ¿no? El método, vaya, que nosotros tenemos de formación. Sin embargo, cuando tú estás trabajando con un usuario es muy distinto, porque el usuario no está buscando o no está intentando ayudarte a ti a resolver un método experimental, sino él está buscando resolver su propio problema. Y el psicólogo, en su momento que deja de ser experimental y se vuelve clínico, tiene que buscar las herramientas de ayudarlo. ¿Por qué y cómo desviarse del método experimental, no? Precisamente, tú no puedes enfrascarte muchas veces en el método que tú prosigues porque a lo mejor eso no te ayuda o a lo mejor eso no le ayuda al usuario. Obviamente tratamos de quedarnos en, en la teoría que nosotros creemos mejores, pero esa es también la ventaja y la desventaja, ¿no? Cuando uno se casa con una teoría, aparte de casarse con todo lo bueno, se casa con todo lo malo. Y cuando uno se casa con dos teorías, aparte de casarse con todo lo bueno, se casa con todo lo malo y con todo lo que tienen peleados esas teorías. Entonces, en ciertos puntos llega a ser contradictorio. Desviarse sí, pero desviarse momentáneamente.
Momentáneamente, ¿para qué? Para poder ayudar al usuario, para poderle dar el apoyo que él necesita en el momento. Si el usuario en algún momento no necesita que le des entrenamiento en asertividad, sino más bien el problema es más interno, pues vaya, ¿no? A lo mejor la terapia racional emotiva sí te va a ayudar, o la técnica del debate de ideas sí te va a ayudar, pero a lo mejor no va por ahí, ¿no? A lo mejor va un poquito más por el psicoanálisis, va un poquito más porque él se siente mal no por lo que él tiene, ¿no? Sino por la infancia, por la percepción, por los estilos de tratamiento, entre muchas otras cuestiones. El psicólogo experimental se puede permitir en ciertos momentos usar material de otra teoría para poder ayudar o bueno, al menos apoyar al usuario, ¿no? Al momento del acompañamiento, al momento de ya sea el darse cuenta, del probar las diferentes hipótesis o incluso al momento de la catarsis. ¿Cómo definirían los demás campos de inserción a comparación del campo en el que usted ejerce su profesión? Pues para empezar, no podría definirlos de una manera despectiva, ¿no? No podría decir que lo mío sí es psicología o lo mío sí es la psicología buena, a comparación de, por ejemplo, la psicología forense, la psicología organizacional, la del consumo, por ejemplo, porque yo los definiría más bien como ayudantes o como distintas ramas de un árbol que se rigen sobre el método científico. Es decir, yo no soy de la idea de que la psicología experimental es la buena, ¿no? Pero al menos en mi caso es la que más resultados me ha arrojado. Es la que más resultados me ha arrojado. ¿En qué sentido? Puedo ver resultados plausibles, puedo ver resultados directamente comprobados que me dicen siempre, esta es la psicología que te va a ofrecer resultados. Ujú. A lo mejor la psicología científica se rige por el método científico y sí también por vaya, el conductismo, el método cognitivo conductual, ya que son los que más se apegan, ¿no? Podría decir que a partir de ello las otras corrientes que ocupan estos métodos cognitivo-conductuales o al menos eh, se ayudan o se basan en ellos para poder dar más renombre a las distintas corrientes, pues son las que pasan o dejan de ser ayudantes y pasan a ser objeto de investigación, ¿no? Hay mucho objeto de investigación, por ejemplo, en la psicología organizacional. El estrés en los trabajadores, que es la enfermedad del siglo XXI, por ejemplo, requiere de mucha investigación, ¿no? Y aquí es cuando entra el campo multidisciplinario y el psicólogo experimental se pone a platicar con el psicólogo organizacional, por ejemplo, en las cuestiones forenses, en las cuestiones de peritaje psicológico. Muchas veces tú vas a requerir un resultado rápido y ese resultado te lo va a arrojar el conductismo o las pruebas psicométricas que están basadas en el método científico, ¿no? Entonces, yo definiría a las otras corrientes o a las otras áreas de inserción de la psicología como variantes del método experimental, ¿no? Sobre todo las que ocupan el conductismo, siempre y cuando una corriente se rija por el método experimental, a lo mejor no es la psicología experimental, pero sí es una hermana o una prima o de menos un ayudante que nos ayuda a nosotros los psicólogos experimentales, a nosotros los psicólogos experimentales a hacer una mejor investigación. Gracias por su tiempo, licenciado Iván. Y esta es toda la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes y pues bueno, esperamos verlos por allá en el laboratorio muy pronto. Muchas gracias.